Bienvenidos al módulo 2. Estrategia específica de las instituciones de gestión estadística dictadas por el INE. En esta oportunidad trataremos de la unidad 3, el cual consiste en la segunda parte del contenido mínimo sugerido para la documentación de la estrategia de estadísticas específicas en las instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional. Hasta ahora hemos visto que el contenido debe incluir la identificación de estadísticas a cargo de la institución, el valor generado que dicha información estadística representa para los distintos actores, la situación actual de la producción y diseminación de la información, tanto elementos de oferta y demanda, así como el detalle de los productos y servicios estadísticos a ser generados. Vemos un poco el tema del marco conceptual de los indicadores y las líneas base. Y acá es muy importante el diagrama del proceso de estructuración para la construcción de indicadores y líneas base. Partimos de un diagnóstico de información estadística para indicadores. Acá podemos tener datos disponibles, datos que son útiles, datos sin utilizar e información la cual no tenemos disponible. Dentro del proceso de gestión estadística, recordemos la unidad anterior, mencionábamos que el proceso de gestión estadística incluye la etapa de planificación, una etapa de diseño, una de implementación y una de diseminación. Todo esto sustentado en líneas bases de programas presupuestarios y de objetivos de desarrollo sostenibles. El resultado esperado para el tema de la información estadística es un mayor aprovechamiento de datos estadísticos e información estadística y datos que sean transformados en indicadores que aporten valor a la medición de los objetivos de desarrollo sostenibles o de políticas gubernamentales específicas. La planificación estadística es un primer paso para resolver el problema de las necesidades de información, el acceso y la disponibilidad de los datos en tiempos requeridos. Establece luego de un cruce de la demanda y oferta de información disponible las prioridades y viabilidad de satisfacer las necesidades de información en función de los costos de producirle. La metodología de planificación estadística contribuye a ordenar y establecer prioridades en la producción de información, pero solo llega a determinar el tipo de operaciones que se requieren para obtener los datos. Recordémonos de los datos de censos, encuestas, registros administrativos. Los resultados de la planificación estadística que se expresan en proyectos responden de manera precisa a necesidades de información y a recursos financieros y de presupuesto para obtenerlos. Ahora bien, esto no resuelve de todo las dificultades que las autoridades gubernamentales tienen acerca del uso y aprovechamiento de la información en los procesos de toma de decisiones. Las dificultades se expresan en el siguiente orden: la construcción de indicadores, la importancia jerárquica de indicadores según los niveles de toma de decisiones, así como el esquema de análisis viables desde la perspectiva de las instancias de toma de decisiones. Ahora bien, en esta gráfica que estamos viendo acá, pues partimos de lo que es la planificación estadística. Con esto, obviamente, pasamos a la obtención de datos por medio de operaciones estadísticas, tal y como los mencionábamos, como pueden ser los censos, las encuestas, los registros administrativos. El producto de esta generación de información va a ser la información o datos, pero datos ya organizados, los cuales vamos a hacer una transformación de dichos datos en indicadores. Estos indicadores van a utilizar o utilizan un conjunto o un grupo de indicadores seleccionados a los cuales se les consigna, o mejor dicho, se establece una línea basal
o un punto de partida, en palabras más sencillas. Luego obviamente se establece una meta y se genera un proceso de seguimiento, evaluación y control para que, de ser necesario, se hagan los ajustes a la planificación estadística, o bien, pues obviamente se entre en un proceso o en un ciclo de valor agregado, en el cual iniciemos nuevamente con una planificación estadística que nos permita robustecer nuestro sistema de información estadística. ¿Qué son los indicadores de línea base? Recordémonos que los indicadores de línea base son un conjunto de indicadores estratégicos. ¿Por qué? Porque son un conjunto de indicadores seleccionados específicamente para atender los objetivos de desarrollo sostenible o prioridades de gobierno o prioridades de nación. Permiten además estos indicadores de línea base hacer seguimiento, evaluación y la rendición de cuenta en distintas instancias y a distintos niveles. Además, permiten obviamente potenciar o bien establecer y definir y dar seguimiento a las políticas públicas, a los planes, a los programas y a los proyectos. Permiten además comparar los logros o avances que hayan hecho respecto de un año o un periodo referencial. Evalúan también la efectividad de la ejecución de los proyectos. Aunque la planificación estadística exige un procedimiento más o menos riguroso y en profundidad en cada una de sus actividades, una entidad o institución puede acercarse a la implementación de las líneas base atendiendo algunos aspectos sustantivos de la planificación estadística, orientados a establecer un escenario de información disponible, calidad, potencialidad de mejoramiento y nuevas necesidades, como se puede observar en el esquema de la diapositiva a la cual tenemos acceso. La información imprescindible y las nuevas necesidades de información constituyen la base de datos para alimentar los indicadores que han de permitir el ejercicio ordenado de la toma de decisiones. El diseño de indicadores que no se hace de forma neutra, sino justamente para responder a las necesidades de información en instancias decisorias. Un valor agregado a los resultados obtenidos en este proceso es la documentación de los indicadores, o sea, metadatos, entendida como el registro de la información sobre las prioridades y características de los indicadores, la descripción de las variables que componen el indicador, su periodicidad, la fuente de datos de donde se obtiene, la fórmula o relación de cálculo, entre otras. El metadato permite a los usuarios optimizar el uso y aprovechamiento de la información disponible. Acá obviamente tenemos requerimientos de información que, como indicamos, puede ser que la información esté disponible. De acuerdo a los requerimientos, algún grupo o un conjunto de la información podría no estar disponible. Ahora bien, de la información disponible, nosotros tenemos información en formatos, en tablas, en bases de datos y información que ha sido transformada en indicadores. De estas, pues debemos resaltar también que hay información que es imprescindible o totalmente necesaria y pues hay alguna información o puede existir información agrupada dentro de la información de la cual podemos prescindir. ¿Por qué? No porque no sea importante, sino que porque el momento que estamos analizando hay información que nos va a ser de mayor utilidad para lo que es el análisis, la evaluación, seguimiento y toma de decisiones respecto a políticas nacionales, políticas de gobierno, políticas sectoriales o aún planes institucionales. Por otro lado, recordémonos que vimos acá que el requerimiento de información podría ser información no disponible. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a identificar qué parte de esa información no disponible podríamos obtener
siempre y cuando tengamos la disponibilidad de los recursos. Y obviamente de esa información no disponible podríamos encontrar una sección, una parte de información que no vamos a poder obtener. ¿Por qué? Precisamente por los recursos que no tenemos disponibles. Ahora bien, de la información obtenible, pues también vamos a dar prioridad a los recursos, a la información obtenible que va a ser imprescindible. Al final vamos a agregar valor, vamos a poner mayor información dentro de los datos o la información imprescindible, la cual nos va a servir para la generación de indicadores que en este caso vamos a referirnos como indicadores clave, y también indicadores secundarios, que estos indicadores secundarios están en un nivel inferior a los indicadores clave. ¿A qué me refiero? Que estos indicadores secundarios nos puede decir o pueden integrar o pueden componer los indicadores claves o se pueden derivar de los mismos. Respecto a estos indicadores de línea base, recordémonos que la abundancia de información no necesariamente garantiza la satisfacción de necesidades de información de forma suficiente. Requiere un mínimo de calidad y de organización de acuerdo a las formas alternativas de uso. Las experiencias de la elaboración de planes de desarrollo, ya sean nacionales, departamentales o locales, ilustran este problema. No en pocas ocasiones las metas resultan sobredimensionadas o subestimadas a causa de las deficiencias en cuanto a la información o puntos de partida. Cualquiera de estas situaciones crea distorsiones en el ejercicio de evaluación de programas y políticas. Frente a los problemas de esta índole, la línea base distingue los aspectos estructurales y coyunturales de los temas que la integran. Ejemplo, la salud, la educación, obras públicas, cultural. En el primer caso, habrá un conjunto de indicadores estructurales. Su producción y uso es permanente y generalizado, no solo para la política interna, sino también para las comparaciones internacionales. Un ejemplo de esto son los indicadores estructurales referidos a lo que es salud pública, basados en información histórica considerada importante, la forma de obtención de los datos, el cálculo de los indicadores y su utilización o uso responden a parámetros estandarizados de aceptación internacional universal. La relevancia del indicador y su continuidad en el tiempo son definitivamente condiciones que exigen una mínima organización y disposición oportuna de la información. En este caso, la línea base resuelve el problema al incluir indicadores estructurales dentro del conjunto de indicadores seleccionados, es decir, los indicadores que un ministro o una máxima autoridad de planeación o secretario de salud o ministro de salud requieran para las estimaciones acertadas de recursos y metas físicas en la elaboración de un plan de desarrollo y para estimar con referencia a situaciones dadas los impactos esperados. En el segundo caso, la línea base ofrece la opción de incluir indicadores que en este caso va a denominar coyunturales. Ejemplo, los referidos a un plan de desarrollo cuya vigencia no sobrepasa los 4 años. De este modo se facilita la conjunción de indicadores estructurales con indicadores de coyuntura. La filosofía de la línea base es la comparación de las transformaciones que se busca mediante una política y los programas. Acá hablamos de comparación de los cambios frente a una referencia temporal y frente a estándares. Independientemente del área que estamos analizando, dada la ventaja de la democratización de la información, el acceso a la información, las entidades o la gestión que ésta realizan en función del crecimiento económico, el desarrollo social o la conservación del medio ambiente, por mencionar, son solo algunos campos de actuación que podrá compararse entre sí con respecto a los recursos que destinan al cumplimiento de sus metas. Acá hablamos específicamente de
un indicador o línea base es la situación o el punto de partida, el cual vamos a definir también, de acuerdo a cómo está en el Plan Nacional de Desarrollo, indicadores, metas, para los cuales es trazarse una situación deseada en el futuro. Mi medición que tengo hoy, mi indicador, cómo está y cómo espero o qué expectativas o cuál es mi plan respecto a un futuro inmediato. Y obviamente, para poder llegar ahí, yo necesito llevar a cabo un conjunto o una serie de intervenciones a través del tiempo. Y en el tiempo, en el transcurso del tiempo, voy a hacer mediciones a esos indicadores que estamos definiendo para ver si efectivamente estamos alcanzando o nos estamos desviando de la meta trazada. ¿Qué elementos son importantes aquí? Elementos importantes son de que si yo a través de las intervenciones y en el tiempo veo que no estoy alcanzando las metas y las expectativas de mi situación deseada, pues debo de hacer un análisis si mis intervenciones están siendo objetivas y efectivas para alcanzar mi meta, o quizás también evaluar la meta, ya que puede ser que la meta que nos hayamos trazado pues no sea tan realizable en el tiempo que tenemos establecido, o bien incluir mayores recursos y otro tipo de intervenciones que nos ayuden a obtener nuestra meta. En esta diapositiva vemos la ficha técnica para la definición de indicadores que está contenida dentro de lo que es la guía para la documentación de las EEGs, o sea, la estrategia de estadística específica de la institución. Acá vemos que esta ficha técnica incluye el tema de la definición de indicadores, en donde se hace referencia a un conjunto de preguntas orientado a la información institucional. Estas son de identificación. Acá incluimos elementos como el nombre de la institución, la unidad o área administrativa que está proveyendo la información, quién es la persona profesional responsable de brindar la información, así como los contactos, en donde podemos contactar, ya sea a través de teléfono o correo electrónico. Pero la parte sustantiva es que vamos a registrar información del indicador, empezando por relacionarlo o alinearlo a lo que son los objetivos de desarrollo sostenibles en su justa dimensión y en el caso que corresponda. El nombre del indicador también, las siglas que utilizamos para identificar el indicador, el objetivo de este indicador, realmente cuál es el valor agregado, el objetivo que está generando este indicador, así como las definiciones y conceptos de qué es la parte que contiene la explicación sobre los conceptos utilizados y variables estadísticas que intervienen en el cálculo de indicador y la metodología del cálculo. Continuando con el tema de la definición del indicador, es importante también conocer la unidad de medida, la fórmula de cálculo y otros elementos que ustedes podrán tener acceso en los formatos correspondientes que nos sirven para tener un seguimiento adecuado y una definición efectiva de un indicador y de sus metas. Acá en estas diapositivas también estamos incluyendo algunos ejemplos aplicados a algunas de las dependencias en las cuales ya hemos logrado un avance significativo. Acá está cómo se ha llenado el formato. Este es el ejemplo de otra institución que han colaborado y ya hemos tenido buenos avances en cuanto a la generación de la información, el tema del llenado de la ficha técnica de indicadores.